Iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESAL. Estos seminarios contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Salud Mental, que se realiza en coordinación con la CONASAMA y en colaboración, en esta ocasión, con Pemex, con el ISSSTE e IMSS Ordinario. El día de hoy agradecemos que esté con nosotros el doctor Eduardo Colmenares Bermúdez. El tema del que nos va a hablar es importancia de la salud mental en el manejo integral del paciente con enfermedad oncológica. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana, médico especialista en psiquiatría por el Hospital Español de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. Está certificado por el Consejo Nacional de Psiquiatría. Es miembro de la Asociación Mexicana de Psiquiatría, maestro en Ciencias Médicas y de la Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue médico especialista del Instituto Nacional de Psiquiatría de 1996 al 2006, su formación. Es médico psiquiatra en el Centro de Especialidades en Trastornos de la Conducta Alimentaria del año 2012 al año 2020. Y también fue médico especialista en psiquiatría en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex del 2006 al 2017. Actualmente es jefe de servicio de psiquiatría, psicología y paidopsiquiatría en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex. Les recordamos a las y los participantes que al finalizar la participación del doctor, podrán realizar preguntas o comentarios y que si desean que activemos sus micrófonos pueden levantar las manos y que también vamos a leer los comentarios de las personas que siguen la transmisión en vivo a través de los perfiles de Facebook de CIESAL. También aprovecho para mencionar que nos acompaña la maestra Montserrat Flores García por parte de la Coordinación de Programas Preventivos de IMSS Bienestar. Maestra Montserrat, no sé si quiera dar algún mensaje antes de iniciar con la sesión. Y doctor Eduardo, igual si quiere empezar a compartir pantalla para que cuando usted nos indique, iniciemos con la presentación del día de hoy. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias a todos. No sé si me escuchan, me podrían ayudar a acordar. Perfecto. Bueno, pues sí, muchas gracias a todos por su puntual asistencia, por el reconocimiento de la importancia que tiene salud mental en este tema tan importante. Sabemos que al recibir un diagnóstico oncológico genera diversas reacciones y tiene un impacto en la salud emocional muy importante. Y bueno, retomamos estos temas que no nada más competen al área de salud mental o al personal especializado en salud mental y adicciones, sino a todo el personal de salud y demás población. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, maestra. Doctor Eduardo, cuando usted nos indique, iniciamos. Muchas gracias por la invitación a su servidor. Agradezco toda la coordinación para hacer esta presentación. Y bueno, en espera ya para entrar en materia. Está compartida mi pantalla. Quisiera ver si me pueden corroborar que está. Si no llegara a correr o algo, si me puede avisar, o si hay que regresar un poquito por alguna condición, con todo gusto podemos hacer esa situación. Sí, doctor, sí se ve. Muy bien. Como ya les mencionaron, mi nombre es el doctor Eduardo Colmenares Bermúdez, soy médico especialista en psiquiatría, actualmente jefe de los servicios de salud mental en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos. Nuestro objetivo de la presente sesión va a ser el conocer los problemas de salud mental y malestar psíquico en los pacientes con cáncer. La secuencia didáctica que vamos a llevar se va a basar principalmente en 6 puntos específicos: la salud mental general, paciente con cáncer, la comunidad de cáncer y salud mental, la intervención en salud mental en esos pacientes, aspectos generales de farmacología que se pueden brindar a ellos y una discusión y conclusiones al final de este proceso. Esto está definido por la OMS, yo creo que es de todos bien conocidos, que la salud mental es el estado de bienestar en el que puede realizar una persona sus capacidades, afrontar tensiones de la vida
trabajar de forma productiva y contribuir a la comunidad. Resalta definitivamente la relación entre bienestar emocional, psicológico, social, que a final de cuentas se considera un concepto integral que abarca estas tres condiciones. El bienestar emocional va a ser la capacidad de experimentar y regular emociones de manera saludable. Bienestar psicológico, que es funcionamiento cognitivo y la autoestima y la sensación de propósito. Y el bienestar social, que es el establecer relaciones significativas, participar en la comunidad y sentirse conectado con los demás. Entonces nos hablan de tres aspectos importantes que, independientemente de la definición general en salud mental que existe, obviamente están esos tres aspectos que vienen vinculados para tener una salud mental integral primordialmente. Ahora bien, la salud mental no va a ser simple y sencillamente la ausencia de trastornos mentales. Va a implicar que sea un estado positivo de bienestar. Puede ser que no tengas trastornos mentales, pero no tengas un bienestar positivo o no te sientas con un bienestar en el cual estés viviendo de forma adecuada, tranquila, cordial o con las suficientes interrelaciones adecuadas. Eso puede ser una limitante para la salud mental y no necesariamente tener un trastorno. La salud mental impacta de forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Y esto nos va a matizar nuestras conductas y nuestras formas de interrelacionarnos, además de nuestra capacidad para el manejo de estrés y la toma de decisiones. Esto obviamente es para considerar cualquier factor desencadenante, cualquier estímulo, vamos a tener nosotros ciertas capacidades para ver cómo afrontamos este estrés y cómo afrontamos esa situación. A final de cuentas, la salud mental puede fluctuar a lo largo de la vida y no necesariamente porque tengamos un trastorno mental ya está alterada, ¿no? Simple y sencillamente a lo mejor tenemos una situación de estrés que no supimos manejar y que nos dejó un periodo de ansiedad, tal vez no de trastorno, pero sí nos generó malestar durante varios días. Por lo tanto, hay factores como el estrés, las relaciones sociales y el entorno que pueden influir en ella, definitivamente. Dentro de la salud mental, el malestar emocional se considera un elemento capital para valorar la salud y el bienestar de los pacientes con cáncer. Ya se ha hablado en ocasiones y desde hace varias décadas esta cuestión del sexto signo vital. Nosotros sabemos que los signos vitales son la temperatura, la respiración, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea o la presencia de dolor. Tales el peso, la talla, obviamente le dice masa corporal, pero hablando de esto estrictamente, el sexto signo vital puede ser la salud mental, que tanto el sujeto se siente o no adecuado en ese momento para ser una persona que se desarrolle con bienestar mental. Se trata de un concepto propuesto ya por la National Comprehensive Cancer Network, esto para no estigmatizar ni cargar de contenido psicopatológico a las dificultades ya de por sí psicológicas de los pacientes con cáncer. Es muy común que en nuestra población todavía existan estigmas con respecto a situaciones en general, no hablemos más que de cáncer, obviamente, pero hay ciertos estigmas por de repente las situaciones del desgaste físico que sufren las personas o el simple diagnóstico que esté presente. El malestar emocional es un elemento capital en términos generales y por lo tanto valorar la salud es importante y su bienestar en los pacientes con cáncer. Hablamos de este sexto signo. Aquí es donde se propone este término de distrés para reflejar los distintos niveles de problemas psicológicos asociados al cáncer, que lógicamente no todos son trastornos psicopatológicos. Este término, acuñado desde hace ya varias décadas, no es reciente ni mucho menos, ¿sí? Es lo que la mayoría de las personas asocia con sentirse estresado, pero en general se trata de un tipo de respuesta que tiende a hacer que las personas se sientan como abrumadas, como pesadas en su día con día, con cierta carga emocional que les cuesta trabajo de repente hasta interrelacionarse, no solamente en su trabajo, no solamente en la escuela, simple y sencillamente hasta en la familia, en la interrelación diaria. Cuando este proceso es frecuente, intenso y crónico, obviamente va a perjudicar nuestra mente y nuestro cuerpo.
Al presentarse esta situación, pues obviamente es un motivo de estrés negativo, que se relaciona con una serie de enfermedades físicas y o trastornos psicológicos, además de que supone un obstáculo para llevar a cabo una vida plena y funcional. Desafortunadamente, muchas de las veces, este distrés no lo detecta el individuo. Es complicado a veces detectarnos hasta para las propias gentes en salud, detectar o considerar que tiene uno esta condición o esta situación. Muchas veces también se puede dar no solamente en los ámbitos de cáncer, sino también en las cuestiones obviamente laborales o en otras condiciones de estrés que puedan generarse. Hablando ya del paciente con cáncer, ¿sí? De entrada, el cáncer se considera una enfermedad crónica y que, de acuerdo con nuestro entorno cultural e histórico, está relacionado con dos principales condiciones: dolor y muerte. Al estar establecido ya un diagnóstico o que a alguien se le presuma que se le está investigando para detectar si hay o no un tipo de cáncer, ya la persona ahí empieza a tener un movimiento en sus emociones. Ya la persona empieza ahí a tener hasta cierto punto un desgaste. Es muy fácil que la persona empiece a decir, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Cómo va a suceder esto? ¿Qué tal si me pasa esto? Empiezan con todos estos procesos cognitivos, hasta cierto punto anómalos, porque todavía no se tiene tangiblemente qué es lo que va a suceder, pero sin embargo ya están ahí. Y obviamente les preocupa porque ya su expectativa de vida a futuro empieza como a decaer, empieza como a disminuir. Por lo tanto, al ser una compleja enfermedad y su tratamiento de largo plazo, al tiempo de ser diagnosticados puede resultar ya un fuerte impacto emocional tanto para el paciente y su familiar. Sí, definitivamente, el impacto va íntimamente relacionado, como se han visto ya en varios estudios, con la estadio o con la fase del cáncer. Y obviamente con los tipos de tratamientos que se les vayan a ofrecer a la persona. Pero independientemente de esto, algo que repercute en la persona que ha sido diagnosticada siempre también va a ser hacia el entorno familiar, social y laboral, independientemente del tipo de cáncer y de la severidad del cáncer. La severidad generalmente la conocen los médicos, obviamente previo a los estudios de biopsias, imágenes y demás, y de repente uno a veces tipifica al paciente en un cáncer de X órgano, en tipo tal y en estadio tal. Eso al paciente en realidad no le dice nada, obviamente. Lo que sí le puede decir algo es, vamos a tener que empezar con un tratamiento de este o de este tipo, ¿sí? Eso generalmente es lo que va a abrir toda una serie de emociones y a despertar una serie de emociones que se pueden ir para muchos lados, desafortunadamente, y que obviamente la persona los va a percibir, primero que nada, e independientemente, en una intensidad que no la vamos a poder a veces hasta evaluar o, por así decirlo, puntear en términos generales. Pero bueno, no porque no podamos puntearlo, no tenemos que quitar algo importante, ¿sí? Este sufrimiento que está padeciendo esta persona. Pero este sufrimiento, a final de cuentas, no solamente va a ser para la persona, sino también puede ir contagiando su medio familiar, su entorno social, su entorno laboral, definitivamente. ¿Qué sucede con las pacientes con cáncer? Esto está descrito desde hace muchos años, que es común que al ser diagnosticado de cáncer, uno de los primeros cuestionamientos que cognitivamente se presenta es la posibilidad de morir. Una vez que empieza este proceso de la posibilidad de morir, surgen otros cuestionamientos que son, desafortunadamente, pues sin respuesta. Esa es la realidad. Porque viene el ¿por qué a mí? ¿Qué hice para que me sucediera esto? ¿Qué hice mal? A veces, ¿qué no hice? O a lo mejor fue por esto, o a lo mejor fue por aquello, o por qué no lo detecté yo desde antes, o por qué no me hice los estudios yo antes, ¿no? Esto, obviamente, pensando muchas de las veces en que ellos mismos fueron los causantes del cáncer o los que generaron o no cuidaron el diagnóstico más temprano u oportuno o hasta preventivo de que no se diera la enfermedad.
cosa que es muy complicada y que tenemos que ir desmenuzando poco a poco esos cuestionamientos para mejorar sobre todo el proceso adaptativo de la persona. Entre mayor adaptación tenga su proceso de enfermedad, esto le es un pronóstico favorable para muchas cosas, entre ellas para un bienestar de la persona, independientemente de que lidie con la enfermedad o que prosiga con la enfermedad. En el transcurso de la enfermedad oncológica, el paciente puede experimentar una serie de pérdidas. La primera es la salud, definitivamente. La segunda es la estabilidad, y no nomás me refiero a la estabilidad económica, puede ser la estabilidad, obviamente, hasta familiar o de pareja. Ya no se siente seguro, su rutina cotidiana va a modificarse y va a cambiar muchas veces por tener que hacerse más estudios, por ir constantemente al médico, por tenerse que hacer revisiones o por ya posteriormente iniciar un tratamiento, definitivamente. El rol de la familia se puede ver modificado, ya que de repente esta persona, al ser proveedora, pueda limitarse ese proceso de ser proveedora y ese rol tenga que caer en otras personas de la familia o en otros integrantes. La cuestión laboral desafortunadamente se puede perder o puede disminuirse. La cuestión social de interrelación también puede ser minimizada y hasta la pérdida de redes sociales de apoyo. Y algo muy interesante y desafortunado para el paciente con cáncer es que empieza esta sensación de pérdida de control de sí mismo, pérdida de control de todo lo que él tenía contemplado en su proceso de vida, cómo se iba a dar, cómo iba a ser, y que ahorita está viendo que no se está dando y que desafortunadamente no se va a dar para su pensamiento y para su cuestión cognitiva. El paciente con cáncer, durante este periodo de diagnóstico y también durante el proceso de tratamiento o los siguientes diagnósticos, puede presentar síntomas emocionales diversos, desde altos niveles de estrés, disminución, aumento del apetito, insomnio, problemas del sueño, inhibición social o aislamiento, dificultades de comunicación, se puede tornar irritable, poco tolerante o desmotivado, definitivamente, y aislado, con baja autoestima, temor a que pase ya algo en cualquier momento y ya pueda ser el término de su existencia. Desafortunadamente se puede presentar también la ansiedad, la fragilidad emocional y hasta cuadros depresivos, definitivamente. Ahora bien, en relación a la salud mental y el cáncer, ¿cómo está la comorbilidad de estas dos condiciones? Se conoce y se ha descrito que los síntomas de ansiedad y depresión pueden estar presentes en un porcentaje variable de pacientes con cáncer de forma importante. Los grupos más vulnerables para la presencia de alteraciones emocionales en pacientes con cáncer, desafortunadamente, es la mujer, personas mayores de 65 años, ya personas con enfermedad avanzada o aquellos de supervivencia de más de 1 año y medio, que pueden empezar también a tener alteraciones emocionales importantes que pueden llegar a episodios de ansiedad o hasta episodios depresivos muy intensos que pueden limitar todavía más la funcionalidad y que además de limitar la funcionalidad, desafortunadamente también limitan muchas veces la toma de decisiones. Ya hablábamos de estas condiciones, de los altos niveles de estrés, la disminución, el insomnio, inhibición. Todos estos, independientemente, por eso repito esta diapositiva, que también pueden estar dentro de los síntomas de este concepto de ansiedad y depresión. No están libres de que estén presentes como criterios diagnósticos muchas veces de la ansiedad y depresión y que la persona ya tenga un tiempo sin ser todavía un diagnóstico de presentación previo a que se presente esta condición. ¿Qué sucede con el panorama de comorbilidad en nuestro país? En diferentes estudios se ha estimado que la depresión puede estar presente entre el 24 al 40% de los pacientes que padecen cáncer, mientras que la ansiedad puede estar presente del 29 hasta casi el 60% de los pacientes con cáncer. Y cuando están en combinación, porque desafortunadamente el que tú tengas depresión no te
cubre, protege o te quita, por llamarlo de alguna forma, presentar un trastorno de ansiedad. Cuando ambas condiciones están como comorbilidad, depresión y ansiedad, además de cáncer, generalmente hay casi un 13%, un 25% de los pacientes que pueden padecer esta comorbilidad en salud mental y que desafortunadamente, pues obviamente es más problemática. En supervivientes, la tendencia a mostrar mayor frecuencia de ansiedad y depresión es en el primer año y posterior entre los 5 y 10 años de sobrevida que se puede dar esta condición. Ahora bien, ¿cuáles son las variables predictoras? ¿O qué variables predictoras nos dicen tal vez que la comorbilidad no sea tan intensa, que sea hasta cierto punto un protector? Las variables predictoras para mayor mal pronóstico es un tipo de cáncer en estadio avanzado, que su estadio clínico ya prácticamente sea escasamente reversible, aún y con tratamiento, o que ya esté en un tratamiento oncológico en curso, también en parte, porque no tanto con las radiaciones, pero la radiación es una condición independiente, pero sí la quimioterapia, que muchas veces la quimioterapia nos puede dar como efectos secundarios alteraciones emocionales, desafortunadamente. Si hay antecedentes de depresión, esa persona es más vulnerable y tiene un hándicap en contra para tener mayor posibilidad de tener un cuadro depresivo de ansiedad de mayor intensidad. Igual el dolor crónico. Estas variables predictoras son hasta cierto punto de mal pronóstico para esta condición. Y una red social limitada, que su red social se vea limitada, así como su estado funcional. Y desafortunadamente los menores de edad. Los menores de edad son muy proclives desafortunadamente a tener estas cuestiones hasta cierto punto de mal pronóstico predictoras para esta situación principalmente. Las personas con cáncer, independientemente de experimentar este sufrimiento existencial, primordialmente a raíz de pérdidas importantes generadas por la enfermedad y de la confrontación, desafortunadamente, con la posible muerte. Esta situación es importante porque también se habla ya desde hace tiempo atrás de un síndrome de desmoralización. Estas personas entran en este entorno en el cual desafortunadamente están viendo mermadas todas sus funciones, mermadas a veces todas sus funciones, hasta su autocuidado, la dependencia que genera muchas veces con otras personas o con las personas cercanas, pero también el desgaste que les generan y lo perciben hacia los familiares o a los cuidadores. Este desgaste percibido por la paciente o el paciente con cáncer le puede generar esta situación a veces de esta condición, que al final de cuentas se define como una condición que se caracteriza por la presencia de desesperanza, desamparo, pérdida de sentido y angustia existencial. Se empiezan a ver sin objetivos en la vida, sin situaciones a futuras que puedan realizar o que puedan vivir. Y obviamente es un entorno hasta cierto punto en el cual se ensimisman mucho en su persona y tienden a más única y exclusivamente hacerlo limitado, y a veces esto provoca que también se descuiden como personas en hacer las cosas o las indicaciones que tengan que hacer en términos generales. Se estima una prevalencia cercana, aproximadamente el 33% de las personas con diagnóstico de cáncer que puedan tener este síndrome de desmoralización, y ya cuando hay una atención paliativa puede llegar hasta el 50% desafortunadamente de las personas con cáncer este síndrome de desmoralización, que desafortunadamente, si se mantiene de forma persistente, permanente y continua, tarde que temprano se va a asociar con alguna entidad nosológica en el área de salud mental, ya sea depresión, ya sea ansiedad, puede ser algún trastorno alimentario. Algunos llegan a llegar hasta trastornos por consumos de sustancias, desafortunadamente. Son los menos, es una frecuencia baja, pero también están presentes. Obviamente, trastornos alimentarios pueden darse y si son preexistentes o previamente, nos dan un pronóstico muy complicado para la atención de este tipo de pacientes por esa condición. Hasta aquí generalmente lo que hemos hablado es que el cáncer
no está libre de estar en la salud mental implicado. Y creo que algo muy importante es que la salud mental se debe ver primordialmente y hasta cierto punto con cierta premura o rapidez en todos y cada uno de los pacientes con cáncer. Es cierto que mucha gente, al oír el término psiquiatra, aún en nuestra población, pues ven como esta conceptualización y estigma de que el psiquiatra pues, no me va a ver a mí. ¿Por qué? Porque yo no estoy loco o no estoy loco. Aún persiste y aún existe esta estigmatización. Pero la gran mayoría o muchas de las personas sí acuden con psicología, que eso es bueno, definitivamente, pues a fin de cuentas es un servicio de salud mental que puede ser de antemano primordial y hasta cierto punto primario de atención, definitivamente. Y esto ayuda propiamente para empezar a darle conceptualización de las situaciones, conceptualización de su enfermedad e iniciar un proceso de adaptación para esta condición que está teniendo y esta situación que está presentando. ¿Cómo vamos a realizar la intervención clínica o la atención clínica? Aquí vamos a ver varios aspectos importantes que tenemos que considerar para la intervención clínica. No diría en salud mental, yo diría que en salud en general, a final de cuentas, porque creo que estas aplican a cualquier tipo de atención, de cualquier tipo de especialidad, de cualquier tipo de servicio de salud y cualquier intervención en salud, sea enfermeras, sean médicos, sean trabajadores sociales, hasta también gente administrativa que lleguen a atender a este tipo de pacientes o en esta condición de pacientes. Lo primero que hay que considerar es el respeto y la valoración de su integridad y su dignidad. Preservar su individualidad. Muchas veces nos olvidamos de los nombres de los individuos, del nombre del paciente. Y hay veces que se les da el estigma todavía del número de afiliación o por el número de afiliación. Y a veces se pierde un poquito ese contacto de respeto hacia el paciente. Y eso a final de cuentas va a hacer un daño a la integridad de él. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no se están percibiendo que están siendo atendidos como individuos, sino a lo mejor como un número más o un objeto más, desafortunadamente. Y esto créanme que puede suceder en cualquier área clínica, no nomás en áreas de salud en general, sino también a nivel público, privado y de todos los lados, porque desafortunadamente sí se han dado. Por lo tanto, el paciente es un todo donde se protege su salud. Al final de cuentas, se debe cuidar el curso de la enfermedad y obviamente promover ambientes saludables en sus diferentes áreas y ámbitos, definitivamente. Esto con el objetivo final de un bienestar físico y emocional del paciente, como de su familia y su entorno cercano. ¿Por qué? Porque al final de cuentas su entorno cercano o su familia van a ser estas redes sociales de apoyo que van a favorecer al paciente cuando no esté en una institución. A final de cuentas, no es bueno institucionalizar a un paciente. Lo ideal es no institucionalizarlo y atenderlo lo más posible fuera del medio institucional para que esto nos habla de que puede haber un mejor pronóstico en su atención, pero también nos habla de algo muy importante. Puede mejorar el apego al tratamiento. Si tiene un entorno familiar adecuado y si tiene un entorno de red social adecuado, esto va a favorecer dos condiciones: el apego al tratamiento y el seguimiento de las indicaciones no farmacológicas, ejercicios, actividades físicas, alimentación. Eso nos va a ayudar muchísimo en términos generales. Pero bueno, también hay que considerar que debemos ser buenos, por así decirlo, indicadores y prescriptores de lo que se tiene que decir, hacer y realizar por parte del paciente, y tenemos que bajar al nivel de ellos para explicarle literalmente, como decía mi abuelo, con bolitas y palitos, qué debe de hacer y cómo lo deben de hacer. Y muchas veces no nomás es explicarlo.
lo que muchas veces realizamos en el área de salud mental es ¿qué me entendió de lo que le acabo de decir? O ya entendió lo que me acabo de decir, ¿cómo lo va a hacer? Ahí también nos vamos a percatar que nosotros a lo mejor no estamos comunicando de forma adecuada y tenemos que modificar nuestra forma de comunicación. Por lo tanto, la información tiene que ser clara y explícita, sin términos médicos o técnicos de los procesos de atención y evaluación que tiene que seguir tanto el paciente como el apoyo de la familia que se tiene que ofrecer durante este proceso. El proceso, como ustedes saben, no es corto, el proceso es largo. Sí hay definitivamente ciertos tipos de cánceres y estadios que remiten en algunos meses, pero la gran mayoría del seguimiento del paciente de atención en oncología es por años, de 3 a 5 años en promedio, si no es que hasta un poquito más. Entonces, todo ese proceso tenemos que auxiliarles y coadyuvar. ¿Para qué? Para que mejoren, para que estén bien y sobre todo que logren lo que estamos tratando de establecer, el bienestar físico y emocional de ellos y de su familia, definitivamente. La atención clínica, perdón, se me está brincando un poquito la pantalla. Listo. La atención clínica de seguimiento de estar compuesta por psiquiatras, psicólogos e idealmente un asistente social. Ese sería como el mínimo indispensable. Así de sencillo, el seguimiento de la atención clínica del paciente con cáncer. No quiero decir que todos, tanto el psiquiatra, el psicólogo o el asistente social o trabajo social, estén al mismo tiempo. Pueden ser en diferentes tiempos, en diferentes procesos, pero sí durante el seguimiento de esta persona. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, de por sí las emociones de forma natural en las personas que no padecen cáncer son variables, son fluctuantes, se matizan con el día a día, con las interrelaciones diarias, con los eventos diarios. Con ellos obviamente ya tienen un hándicap en contra, que ya tienen un proceso de enfermedad que están tratando y peleando por salir adelante. Por lo tanto, cada integrante del equipo de salud debe ser también evaluado para seleccionarlo de manera adecuada y cubra las competencias de su profesión, para que pueda intervenir con un enfermo de cáncer. Perdónenme, pero no todos pueden intervenir con una persona con cáncer o con una persona con una adicción o con una persona que sufrió violencia, porque podemos perder el enfoque y podemos a veces victimizar o revictimizar a esta persona, desafortunadamente, o estigmatizarla, como es en el caso de los pacientes con cáncer. Los podemos estigmatizar, desafortunadamente. Por lo tanto, los miembros del equipo de atención a pacientes con cáncer deben tener formación oncológica, supervisión y capacitación continua. Ustedes han visto que el área ya en todos estos nuevos plataformas de servicios de salud, hay diferentes cursos y programas que ya están establecidos para diferentes áreas y uno de ellos son para atenciones paliativas, para la atención paciente con cáncer, que se pueden tomar de manera gratuita y créanme que son de verdaderamente muy enriquecedores y créanme que son útiles en términos generales. Si no han entrado a las plataformas, deberían entrar. Yo ya soy un asiduo a esas plataformas y la verdad es que son, en términos generales, una buena herramienta que nos pueden ayudar, que nos pueden generar este punto extra para mejorar las condiciones de tratamiento y de atención a nuestros pacientes con cáncer. Se debe promover e incentivar el derecho del paciente de ser informado de su enfermedad y la evolución de esta. No podemos dejarle de decir al paciente su diagnóstico, su estado actual de la enfermedad, ni tampoco su pronóstico, así como su tratamiento y su probable o posible evolución de la enfermedad. Sé que muchas veces nos hemos encontrado
no nomás yo, seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes se han encontrado con que es que no le queremos decir, es que no queremos que se entere. Eso viola algo muy importante, la individualidad del sujeto, desafortunadamente. Si estamos hablando a lo mejor de un paciente o una paciente que ya tiene un deterioro cognitivo importante, que ya no es capaz de tomar tampoco decisiones previamente al cáncer, podríamos hacer hasta cierto punto ahí una excepción. Pero si la persona, o tal vez en los menores de edad, porque sí se necesita definitivamente la anuencia del tutor, aunque ahorita está en pugna todo esto, pero a fin de cuentas se necesita, que en qué edad se puede ya establecer y decir a un niño su enfermedad y su pronóstico, qué es lo que le va a pasar. ¿Por qué? Porque muchas de las veces los niños de temprana edad, los niños pequeños, menores a 10, hasta a veces 11 años, todavía la cuestión de la muerte no tienen específicamente esta situación de finitud de la existencia. Es un poco todavía fantástica o fantasiosa o de imaginación, de cambio, de transversiones o cambios a otros planetas, mundos, dimensiones, no sé. Todavía no tienen este concepto bien establecido y definido de la finitud de la existencia. Se va formando prácticamente en el inicio de la adolescencia, más o menos entre los 12 y 14 años, para ya, obviamente ya en la mayoría de edad y tal vez un poquito antes, ya está establecido, ¿no? Por eso se habla mucho en esta situación del comunicado de estas condiciones de la enfermedad y del al enfermo en estas pequeñas dos condiciones importantes. Ante todo, tenemos que mantener la confidencialidad de todos los pacientes de la institución a la cual se pertenece. No puede salir información de ningún tipo. Hay que recordar que si nosotros estamos en una institución, tanto pública o privada, somos responsables de toda la información que pongamos en un expediente clínico, así como la institución, para el resguardo de esa información. Esa responsabilidad, ya con que ya está en el sistema o ya está en el expediente, ya no me toca. No, seguimos siendo responsables, ¿sí? Y esa responsabilidad es compartida, la institución con los trabajadores de la institución, porque no nomás los médicos, las enfermeras, ¿sí? Pueden llegar a tener acceso a los expedientes, la gente de archivo, la gente administrativa, favores que se puedan pedir, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Esta confidencialidad debe ser al 100%. No podemos dejar de ser al 100%. No es válido decir, ya alcanzamos un 99.8. No. Ese punto 02 o es caótico y puede ser caótico, tanto para el paciente como para la institución y a veces hasta para los propios integrantes de la institución. Los aspectos psicosociales se evalúan por los profesionales de la institución para el registro en el sistema clínico que se utilice. Estos aspectos psicosociales nos pueden ayudar mucho también aquí el área de trabajo social, definitivamente, que son personas que tienen diferentes herramientas que nos ayudan para ver desde familiogramas, desde cómo está constituida la familia, ver quiénes son los que hacen a cargo, quiénes no, con quién se cuenta y con quién no, quién está cercano al paciente y quién no. Y eso nos ayuda mucho. Y también aquí es muy importante en esto de la confidencialidad, siempre mantener una sola persona o un solo familiar para establecer la información y mencionar la información. ¿Por qué? Porque de repente si vienen 2, 3 o 4 familiares, muchas veces al dar la información a cada uno de ellos y a veces por diferente médico, se puede generar muchos conflictos por la cuestión de la percepción de lo que uno quiere informar y no quiere decir. Es más sano muchas veces juntar a la familia y darles la información que darles a cada uno de ellos la información. En todo caso, siempre hay que tratar de establecer un familiar a cargo con el cual haya la interacción entre la institución, ya sea médicos, enfermería, trabajo social, y el paciente. ¿Para qué?
para evitar problemas de confidencial y para evitar también distorsiones de la enfermedad. Eso es muy importante. Digo, distorsiones de la información. Eso es muy importante. Estamos también con personas que tienen miedo, asustadas o nerviosas o irritables o irascibles ante la posible percepción de pérdida de la salud, control y obviamente la pérdida de la vida. Muchas veces este miedo, este nerviosismo, nos genera a nosotros una serie de intranquilidad, de inquietud, y a veces se transforma en cuestiones de baja tolerancia ambiental, estar irritables o estar enojados. Y es más fácil decir, como está enojado, está irritable, mejor no lo pelo, mejor váyase, yo ya no le puedo dar información, usted es una persona grosera, altanera. Puede ser que la persona sea de ese tipo, pero creo que lo primero es valorar efectivamente qué está pasando con la persona. Si uno de repente está enfrente de alguien y lo vemos que está nervioso, irritable o con fácil sensación de perder el control, algo muy sencillo para que esa persona baje ese estatus, para que baje esos síntomas, la intensidad de esos síntomas, es literalmente dejarlo hablar. Hacerle una pregunta abierta y que nos la responda y que empiece a expresar. Y es muy importante no interrumpir. ¿Por qué? Porque el interrumpir va a generar mayor malestar porque la persona va a traducir esa interrupción en que no me quiere escuchar la persona. Sé que esto muchas veces, obviamente, provoca cierto tiempo mayor de atención y obviamente nos limita el tiempo para otras cosas, definitivamente. Pero es preferible desgastarnos un poquito de atención en ese paciente o en ese familiar que después venir las condiciones posteriores de quejas, molestias o hasta de repente demandas, desafortunadamente. Entonces nosotros no tenemos que perder el control de nuestra emoción. Y si estamos a punto de perderla, creo que es válido decirle, oiga, nada más, mire, sí lo escucho, sí, permítame, pero déjame ir al baño y ahorita regreso. No sea malito, no sea malita. Yo creo que hay cosas, situaciones y formas que nos pueden ayudar para interrelacionarnos sin que esto pase a mayores y que esto obviamente genere una mejor interrelación y comunicación, tanto con el familiar como con el paciente. Tanto el paciente como el familiar pueden mostrarse con miedo, asustados, nerviosos, irritables e irascibles. No solamente el paciente, también el familiar. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado ahí en pasillo? No, hombre, el que necesita la atención es el familiar, no el paciente. Eso, créanme, en los pasillos que he estado, en todos los niveles de atención, siempre surgen esos comentarios. Puede ser que sí, pero también muchas veces es que como vamos tan limitados del tiempo por hacernos actividades, no ofrecemos un tiempo adecuado de expresión o que nos expresen sus temores, sus miedos, sus dudas, definitivamente, y eso genera también malestar. Por eso la mejor forma de disminuir la cuestión de temor, miedo, nerviosismo, a veces de irritabilidad, es escuchar. Dejar que se expresen, terminar que se expresen y posteriormente nosotros intervenir. Si ustedes están hablando y los interrumpen constantemente, pues va a generar una molestia. Pero no nomás va a generar una molestia, va a provocar que esta interrupción, la persona que les está tratando de comunicar la información, desafortunadamente se le olvide o pase a otro tema o pase a otra condición sin haber concluido la anterior. Y esto nos limita ¿qué? En la información que podemos recibir y en todo caso, ¿en qué vamos a poder ayudar? Si ya no fuimos capaces de conocer qué era la molestia o qué estaba pasando con esta molestia. Entonces, de verdad, les digo, el escuchar, de verdad no nos quita nada. Bueno, nos quita tiempo, pero también
nos va a dar reconocimiento, porque después el familiar o el paciente o quien esté ahí con él nos va a reconocer esa atención. Eso se los garantizo. Sí se reconoce esa atención. Derivado de todo esto, les presento este pequeño esquema de derivación y evaluación psicosocial. Bueno, ni tan pequeño, pero bueno. De hecho, ahí está. Este es un modelo de intervención de apoyo psicosocial que fue diseñado desde el 2013, ¿sí? Que es bastante didáctico en términos generales y que cada unidad tiene la posibilidad de, a final de cuentas, adaptar, tropicalizar, como ustedes quieran y manden, sus diferentes esquemas de derivación, de evaluación o de procesos ante los pacientes con cáncer o ante cualquier proceso en términos generales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son las mismas poblaciones muchas veces. Y la gran mayoría de veces no son las mismas poblaciones. No podemos comparar simple y sencillamente de una zona urbana a una zona no urbana, no se puede comparar la población, definitivamente, ni tampoco los niveles de atención que tenemos. Entonces tenemos que tropicalizar en términos generales. Por lo tanto, lo que vamos a hacer primero al ingreso del paciente va a ser el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico nos va a dar el primer paso a final de cuentas. Una vez que el paciente esté diagnosticado con el cáncer que ustedes consideren, vean o establezcan, de ahí se van a venir las derivaciones a enfermerías asistentes, cirujanos, oncólogos, radioterapeutas o quimioterapeutas de ahí en adelante, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las instituciones debería de contar con comités oncológicos y no solamente comité, este es el comité oncológico. Híjole, yo creo que es diferente y sería diferente el trato de un cáncer de mama a un trato de un cáncer de próstata, definitivamente, o un cáncer hemato-oncológico, a un cáncer del tubo digestivo o respiratorio. Yo creo que debe de haber ciertas, digamos, comités específicos en cada unidad para poder coadyuvar a la mejoría en el tratamiento y evaluar constantemente cómo estamos funcionando internamente, ¿sí? No es para que sea esto punitivo. Yo creo que lo punitivo no nos es útil, porque entre más punitivos seamos, menos vamos a hacer, desafortunadamente. Pero sí hay que hacerlo definitivamente y hay que tener estos comités. Simple y sencillamente en la reconstrucción de algo, mandibular, laringea, torácica, mamaria, genital, es importante ver esta condición porque también aquí entra mucho la ética en la salud, la ética en la salud mental y hasta dónde se le puede ofrecer al paciente y hasta dónde se le va a dar al paciente. Cuando ya el paciente está en tratamiento, es importante el ingreso, lo que nosotros llamamos psico-oncológico, donde vamos a estudiar al paciente de forma general, cómo está constituido todo su entorno, cómo está constituida su organización familiar, qué antecedentes laborales tiene y dónde está laborando o dónde estaba laborando, cuál es la sintomatología que tiene presente, además de la afectiva, además de la emocional, la psicomotricidad cómo está, el lenguaje cómo está en la cuestión de expresarse y poderse expresar este paciente o necesita ayuda, y su estructura del pensamiento, cómo está estructurado su pensamiento a final de cuentas. Esto es una evaluación, obviamente, psicológica y psiquiátrica importante, pero también tiene que entrar aquí trabajo social y a veces hasta enfermería, ¿sí? Definitivamente para ayudarnos y coadyuvar a todo esto. Y debemos de mantener un seguimiento. Toda esta información la debemos de tener a la mano, con la facilidad de acceso. Entre mayor facilidad tengamos para acceder a la información, con mayor facilidad vamos a poder procurar por nuestro paciente. ¿Es válido mandarse a psicoterapia? Sí, ya sea individual, familiar o de seguimiento si se tiene en la institución. Es complicado que las instituciones tengan psicoterapias familiares y de seguimiento, pero ya ahorita la gran mayoría de las instituciones pueden dar u ofrecer una psicoterapia individual, ¿sí? Y esto nos va a permitir también la derivación al psiquiatra, ¿sí? Muchas veces el psiquiatra
en diferentes instituciones espera la interconsulta para ir. O muchas veces nos llegan, a mí, no puedo decirlo de otra forma, me llegan en las interconsultas que vienen dirigidas a psicología, pero pues si de repente mi compañera psicóloga está ocupada o esto, y uno tiene el espacio y el tiempo, pues va uno a verlo, no hay ningún problema. Entonces, de repente el dejarnos como el título personal de que, si no viene a título personal, no me toca. Híjole, es un paciente oncológico. Creo que independientemente por probabilidad, tarde o temprano, va a llegar a psicología, a psiquiatría. Pero ¿qué sucede si de repente o de forma prioritaria empezamos a atender a estos pacientes? Creo que hay claramente estudios, y no creo, digo, hay revisiones sistemáticas en donde la atención en salud mental, cuando es prioritaria, como en los primeros estadios del inicio del tratamiento en los pacientes oncológicos, mejora su pronóstico en lo que les mencionaba anteriormente, en apego y el cuidado del paciente por vía externa. Eso es importante. Tratamiento farmacológico, claro, si es necesario, se tiene que ofrecer, y obviamente el seguimiento tanto del área de psicología, de psiquiatría, de psicología por psicoterapia individual, de familia o seguimiento, la que se tenga. Si se tiene apoyo en grupos, también es importante los apoyos en grupos. Si se tienen de repente gente que esté apoyando de manera pues, altruista y nos puede favorecer, ponerlos en contacto con ellos, llevarlos con ellos, que los empiecen a abordar a los pacientes, porque todo esto coadyuva en su tratamiento, todo esto coadyuva en su proceso, ¿sí? Cuando ya el paciente está en cuidados paliativos, pues el acompañamiento y el apoyo emocional en el fin de la vida del paciente y su familia es importante. Obviamente la reunión con la enfermera del programa, o si se tiene en la institución alguna experto o experta en tanatología, pues qué mejor, definitivamente. Si no, definitivamente creo que el área de psicología y también el área de psiquiatría puede coadyuvar en estos procesos y debe de coadyuvar en estos procesos, definitivamente. Y cuando el paciente en fin de tratamiento hay una evaluación y de este acompañamiento ya es post-tratamiento tanto para el paciente como a la familia. Aún y que ya terminaron el tratamiento, hay que darles el cierre, por así decirlo. Este cierre para que ellos mejoren y mantengan ese bienestar. De aquí en adelante tienen que seguir ciertas condiciones para estar bien, para estar adecuadamente en salud y sobre todo en bienestar. Si el paciente, desafortunadamente, se presenta una recidiva, pues tenemos que reiniciar el proceso. El paciente en tratamiento. Es importante muchas veces ofrecerles talleres y charlas de apoyo. Y no nomás al paciente, también al familiar. ¿Sí? Se está hablando mucho de que debería haber un comité de psico-oncología para que analice supervise casos, perdón, que se hagan revisiones bibliográficas, que se hagan grupos de estudio y que haya actas informativas respecto a la confidencialidad. Ustedes disculparán, vengo saliendo de una faringitis y como toda buena faringitis, deja un poquito de secuela varios días y una de ellas es la resequedad de boca, desafortunadamente. Dentro de estas estrategias también de intervención, hablamos del acompañamiento y el apoyo continuo al paciente y a la familia a lo largo de todo su proceso, prácticamente desde inicio del diagnóstico hasta la conclusión de erradicación alta o mejoría, o desafortunadamente finitud de la vida y el seguimiento con el familiar. Se tiene que percibir y facilitar la canalización adecuada de las emociones, derribar todos estos mitos relacionados con las causas del cáncer, las creencias relacionadas al cáncer, la personalidad,
o la emoción del paciente, tenemos que ir, a final de cuentas, capa por capa, irlas quitando. No podemos quitar todas de un solo golpe, ojalá, sería ideal, pero no se puede. Pero sí, con el trabajo continuo, constante, se pueden realizar grandes cambios y la gente es muy factible que realice los cambios. Cuando nos ven interés en su persona, ellos muestran interés en la misma, en la de ellos. Es un aliciente muy importante. Se debe de incentivar en lo posible que el paciente continúe su rutina diaria, así como sus tomas de decisiones de su tratamiento, fomentar su autonomía y sobre todo fomentar esa sensación de control sobre sí mismo, independientemente que tenga la enfermedad, que tenga tratamiento o que esté en tratamiento. Eso es muy importante, ¿eh? Fomentar esa autonomía. Desafortunadamente, muchos la van a perder. Es un proceso también que hay que ayudar, pero definitivamente tenemos que mejorar esa autonomía. Tenemos que ofrecer tiempos y atención para la contención donde el paciente puede expresar miedos y fantasías, emociones y preocupaciones diversas. Por eso les comentaba, hay que dejarlos hablar. Dejen que hable su paciente. Supongamos que hay un paciente que no tiene cáncer, es un paciente que viene ansioso, intranquilo, inquieto, y llega a la consulta de cualquier médico especialista. No se diga psiquiatra, endocrinólogo, cardiólogo, que sea. Llega y presenta muchas molestias y demás. Si usted es ese paciente que lo ven ansioso, nervioso o inquieto, le hacen preguntas, como les menciono, de respuestas abiertas, y lo dejan que se empiece a expresar, muy probablemente les puedo decir que en la gran mayoría de los casos su ansiedad empieza a disminuir paulatina y progresivamente durante la entrevista. Y eso le va a dar un momento de calma y va a mejorar la comunicación entre el paciente y ustedes. Y me refiero a ustedes, a todo el personal de salud, porque también el personal administrativo está enfrente del paciente y de los familiares de los pacientes con cáncer, ¿eh? El personal de intendencia, el personal de enfermería, el personal de camilleros, ambulancias, obviamente los médicos especialistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el fomento a la comunicación entre el paciente y su sistema familiar también es importante. Hay que incentivarlo y hay que mejorarlo. Es cierto que no se cuenta muchas veces con todos los integrantes de la familia, pero es preferible tener a uno que no tener ninguno. Mientras se tenga a uno, pues hagamos lo necesario con él, con el paciente y con su familiar. Y con eso es más que suficiente. Con que tengamos uno, créanme que puede ser más que suficiente. Por lo tanto, hay que evaluar los recursos del paciente para favorecer su abordaje. En caso de presentar dificultades durante su enfermedad y tratamiento, para que sean comunicadas rápidamente estas dificultades, pero también nosotros tenemos que solventarlas lo más rápido posible. Pero si no escuchamos bien la dificultad, no vamos a resolver bien la dificultad. Por lo tanto, vuelvo a repetir, tenemos que dejar hablar al paciente o a su familia, por muy gordo que nos caiga, por así decirlo, ¿sí? Eso ya es una percepción de uno, y si a mí un paciente me cae mal o una familia me cae mal, pues tengo que analizarme qué fue lo que me cayó mal para que no me genere malestar y para poder intervenir y para poder interrelacionarme bien con esa persona, porque yo estoy ofreciendo un servicio y el servicio no puede tener falla. Eso es muy importante. Ofrecer estrategias de afrontamiento adaptativamente frente al proceso de enfermedad. ¿Qué tipos de ejercicios? ¿Qué tipo de salidas? ¿Qué tipo a veces de cama, iluminación, espacio debe de estar el paciente para facilitarle todo en términos generales, sin generarle, obviamente, dependencia, que se sienta el paciente útil e involucrarlo en sus actividades y obviamente en sus tratamientos y en sus indicaciones. Lo tenemos que involucrar.
Puede llegar un momento en que ya no pueda y tendremos que hacerlo con otra persona, pero mientras el sujeto pueda mantener individualidad, hay que mantenerla lo más que se puede. Incentivar y facilitar comunicación entre el equipo médico, la persona y su familia para potencializar un buen manejo en la entrega de información hacia el paciente. Por eso les comentaba esto de que hay que tomar a un familiar, por así decirlo, que sea al que se le informe y que él transmita la información. Si hay dudas, si los familiares empiezan con discusiones, con situaciones, con condiciones que no están bien, pues a lo mejor agarrar a toda la familia y explicar a toda la familia qué se está haciendo, qué se va a hacer y qué vamos a estar haciendo. Hasta que literalmente todos entendamos y todos estemos en un mismo canal. Por lo tanto, no debemos minimizar o ignorar los procesos afectivos implicados en las fases del duelo oncológico, así como las emociones complejas emergentes en el paciente en su proceso de enfermedad. Eso es muy importante. Ya se le va a pasar. No, espérate. No es de que se le pase o no se le pase. Es ver si esto amerita o no amerita atención. Si lo valoras y consideras que no amerita atención, está bien. Pero si valoras y amerita atención, se tiene que ofrecer. No nomás decir, no nomás minimizar o ignorar. Se deben integrar a grupos de apoyo y de actividades de apoyo. Hay diferentes estudios que nos hablan de la comunicación, de ofrecer comunicación sobre métodos estratégicos para manejar la ansiedad, tales como relajación muscular, el reiki, la hipnosis y el ejercicio físico, principalmente el yoga o la yoga de relajación. Son los que están más estudiados, estos 4 aspectos, que nos pueden ayudar como estrategias y otros métodos para ayudarnos para la ansiedad y para la contención de la ansiedad, definitivamente. Ahora bien, ¿cuál es el papel del psicólogo o de la psicología en este momento en los pacientes con cáncer? Al final de cuentas, como les mencionaba, el apoyo en psicología se puede brindar en cualquier etapa del proceso de enfermedad. En el diagnóstico, en el tratamiento, en el periodo libre de enfermedad, en la recidiva y al final de la vida. O sea, no hay una limitante, por así decirlo, temporal en el proceso del paciente oncológico para la intervención psicológica. ¿Qué va a hacer la psicología? Va a potenciar estrategias de afrontamiento para ayudar al proceso de adaptación a la enfermedad del paciente y familia. Esto es muy importante. También en este afrontamiento hay que ver cómo está afrontando los integrantes de la familia este proceso de su familiar. Algunos lo pueden tener miedo, algunos pueden tener coraje, otros pueden sentirse inútiles, otros se pueden sentir culpables, no lo sabemos. Entonces tenemos que valorarlos muchas veces. Valorar quién está cerca y qué es lo que está pasando con esta persona. Ver cómo está afrontando este proceso con su familia o con el familiar. Puede orientar al equipo de atención multidisciplinaria la forma de cómo conducirse con el paciente o el grupo familiar. Claro que sí. Todavía no hace mucho tiempo escuché a un colega decirle a un paciente, desafortunadamente, pues échele ganas. Usted puede. Yo luego me puse a pensar, ¿qué es echarle ganas, no? O sea, ¿qué es echarle ganas? No me queda claro. En la enfermedad no me queda claro. Y creo que hay ciertas situaciones y ciertos discursos que tenemos ya que omitir, que no podemos utilizar. ¿Sí? Creo que no es adecuado este tipo de diálogos hacia las personas, porque muchas veces no decimos nada en realidad con esas frases. No decimos nada, eso es la realidad. Y puede generar hasta malestar. Pues, ¿cómo me dice que le eche ganas? Pues sí. Oiga, yo quisiera que un paciente, que alguien fue y le dijo, pues échele ganas. El paciente le diga, oiga, ¿y qué es echarle ganas? No entiendo, ¿me lo explica?
Digo, a ver si tiene una explicación, porque yo no la tendría. No sé ustedes, pero yo no la tendría. Entonces también tenemos que cuidar esto, la forma verbal y de expresión que tenemos hacia el paciente. Porque esto nos va a ayudar mucho a poder tener ese acercamiento con ellos y esa confiabilidad de ellos hacia nosotros. Eso es muy importante, tener la confianza definitivamente. También tenemos que establecer medidas de autocuidado personal y orientar a la familia para favorecer estas medidas. Como les digo, no todos los familiares se involucran. Los que se involucren, hay que agarrarlos, hay que tomarlos a ellos. Y también ayudarles para que no tengan un desgaste. Está claramente descrito el desgaste del cuidador primario. Y el desgaste del cuidador primario puede ser de dos tipos, el físico o el emocional, en términos generales. Si ustedes contratan a alguien para que cuide a su familiar, esa persona va a tener un desgaste físico. Pero si ustedes son el cuidador primario de su familiar, ustedes van a tener ese doble desgaste. Definitivamente el físico y definitivamente el emocional, por la interrelación que tienen. Y porque al final de cuentas, independientemente de todos, la interrelación en familia ya tiene ciertos vicios que hay que ir quitando, hay que ir rompiéndolos. Pero esos de mientras van generando desgaste. Hay que tener cuidado. En caso también de así requerirlo y de acuerdo con las creencias personales, sugerir la asistencia espiritual o religiosa a los pacientes definitivamente es importante. Muchas de las veces nos pueden auxiliar y son un auxilio muy importante en estos procesos para muchos de nuestros pacientes, definitivamente. Se puede hacer una evaluación clinimétrica de personalidad para ver a qué nos estamos enfrentando en esta como radiografía de su estructura caracterológica del paciente y para ver cómo le podemos ofrecer y atender e informar y comunicar al paciente. Y obviamente se puede ofrecer la atención psicoterapéutica, definitivamente, que puede estar dada desde un principio o a lo mejor psicoeducacional al principio y conforme vaya avanzando, se puede proceder a una atención psicoterapéutica, definitivamente. En la literatura se habla mucho de la psicoterapia cognitivo-conductual, que es la psicoterapia que ha sido más efectiva, etcétera, etcétera. Creo que también es la psicoterapia más investigada o con mayores artículos, definitivamente, que se han sido utilizados. Yo creo que, a final de cuentas, ninguna psicoterapia es mayor o mejor a la otra. Creo que todas tienen su punto en el cual tienen un límite, una limitación, tienen claramente sus especificaciones. La que se tenga hay que utilizarla. Si tenemos cognitiva, si tenemos conductual, si tenemos racional emotiva, si tenemos, no sé, gestáltica, la que se tenga que ocuparla. O sea, no nos vamos a poner en de, no, si no es cognitivo conductual, entonces no se la den. El paciente, la gran mayoría de ellos, no van a saber qué tipo, qué técnica se les está brindando. Pero si ese tipo o técnica les está ofreciendo un bienestar, pues hay que seguirla, hay que mantenerla. Y yo estoy seguro que muchas de las tipos de psicoterapias que hay pueden ser útiles en este tipo de condiciones y en este tipo de situaciones. La psiquiatría, ¿cuándo interviene? ¿Sí? Obviamente el psiquiatra tiene que tener conocimiento del impacto de la enfermedad y la asociación con la comorbilidad en salud mental y psicosocial. Por lo tanto, tiene que hacer una evaluación clínica integral para establecer un diagnóstico en salud mental, para ofrecer un tratamiento oportuno, para comunicar de manera efectiva también al equipo de atención multidisciplinario qué está sucediendo con el paciente, con la familia, cómo dirigirse muchas veces cuando está el paciente, con qué familiar o con qué tipo de familiar, porque ya detectamos algo en ese familiar y hay que poder expresárselo a los compañeros para que obviamente coadyuven en esta mejora en la comunicación con el familiar y con el paciente. Entonces, tenemos que estar en constante comunicación con el equipo de atención, definitivamente. Y hay
hay a veces que asentarlo en el expediente, ¿sí? Por favor, no ofrecer este tipo de medidas, o por favor, no ofrecer este tipo de información a esta persona, si está esta persona, ¿sí? Porque puede crearse un conflicto, o puede crearse un problema, o puede crearse no sé, algo. Si tenemos la concepción y tenemos la situación de que podamos verificar, obviamente, determinar y detectar que pueda haber una situación complicada, hay que expresarla al equipo multidisciplinario para tratar de que se evite ese proceso. Obviamente, la detección de trastornos mentales subyacentes previos a la atención oncológica, que había padecido antes la persona. Hablábamos de que las personas que tenían ya trastornos mentales previos, como depresión, ansiedad, y posteriormente presentan cáncer, pues obviamente es un factor predictor hasta cierto punto negativo para que se pueda complicar, desafortunadamente, ¿sí? Determinar la interrelación en el trayecto de la presentación de la enfermedad médica y el desarrollo de la persona y la problemática en salud mental. Ver cómo está este proceso, cómo lo ha ido llevando a cabo la persona, cómo está involucrado cada uno de los familiares en los diferentes estadios, etapas de este proceso, y definitivamente ver qué está anómalo o qué no está funcionando bien para poderlo modificar o establecer una condición de mejora en esa condición, definitivamente. Hay que evaluar y tratar la presencia de somatización en trastornos somatomorfos. Tienen baja prevalencia en los pacientes con cáncer, es menor a un 8%, pero sí se llega a presentar, hay que tener cuidado. Tenemos que evaluarlos bien para también decidir si efectivamente hay un trastorno de somatización o es un trastorno somatomorfo. ¿Sí? Se tiene que hacer una evaluación integral. Obviamente esta evaluación integral tiene que ser tanto psicológica como psiquiátrica para llegar a este proceso y establecer efectivamente que existe este padecimiento, porque este padecimiento en específico nos puede generar un pronóstico o empobrecer nuestro pronóstico, desafortunadamente. Hay que evaluar y tratar la presencia del delirium. El delirium es una entidad en la cual se ve alterada, ¿sí? Y proceso cognitivo de atención, concentración, memoria, cálculo, abstracción en el paciente. Muchas veces el delirium es secundario, la gran mayoría de las veces, a una infección, pero también puede ser secundario a una administración de un medicamento, puede ser secundario a la presencia de alguna intoxicación, puede ser secundario también a una condición de un evento estresante, tal vez, o que haya sido previamente ya establecido anteriormente por alguna otra condición de comorbilidad médica, una neumonía, una arritmia, ¿sí? Una isquemia cerebral transitoria. Entonces también hay que tener mucho cuidado en la presencia de delirio. Se tiene que controlar lo más rápido posible. Un delirio que se cronifica es un delirio que nos va a dar mal pronóstico de la persona, desafortunadamente. Entonces tenemos que detectar qué lo condicionó, qué lo causó, erradicarlo, y mientras en el proceso de síntomas que estén presentes, da a ser el control definitivamente de este proceso. Establecer las necesidades de la población en el ámbito médico de pacientes psicóticos, también con discapacidad intelectual, otra zona por consumo de sustancias alimentarias u otro. Al final de cuentas, tenemos que ver los antecedentes de los pacientes. ¿Qué tal si estamos ya un paciente con cáncer y a lo mejor es esquizofrénico? Hay que tener ciertos cuidados ya más bien especiales. Si tiene una discapacidad intelectual previa, si tuvo un trastorno por consumo de sustancias, hay que ver qué consumos de sustancias, cuáles fueron, si todavía sigue presente, si no está presente, si está en abstinencia, si está activo. Hay que checar su patrón de consumo, hay que ver varias cosas en ese sentido. Obviamente, si hay un trastorno alimentario, bulimia, anorexia, comedor compulsivo, evaluarlo y ver qué podemos ofrecerle y con qué herramientas contamos para poder auxiliarle y ayudarle. Y también coordinar el manejo psicofarmacológico en conjunto con los médicos tratantes para ver, al final de cuentas, y librarnos de posibles interacciones farmacológicas.
Ahora bien, la intervención farmacológica. El medicamento ideal de cualquier interacción farmacológica es que tenga una eficacia óptima, que tenga una mayor o una buena tolerabilidad, que tenga un perfil de seguridad muy alto, que la posología sea sencilla de prescribir y de tomar. Obviamente, educación para alcanzar la remisión, que el costo o los costos directos e indirectos sean bajos. Y muy importante, cuidar la interacción farmacológica. Es muy importante en este sentido. Para esto, para la cuestión farmacológica, pues obviamente tenemos la psicofarmacología, que tenemos cuatro grandes grupos farmacológicos. Los antidepresivos, los ansiolíticos, neurolépticos y los neuromoduladores, que les conocen. Dentro de ellos, los más obviamente utilizados son obviamente los antidepresivos. Dentro de los antidepresivos, ¿sí?, hay una clasificación muy sencilla que les muestro ahorita, que les llaman inhibidores no selectivos de recaptación de aminas, como es noradrenalina, dopamina y serotonina. Existen los tricíclicos, que ya actualmente en el mercado más vamos a encontrar amitriptilina, colorimipramina y imipramina, que no son aconsejables utilizar en pacientes con manejo oncológico y sobre todo con manejo que estén en tratamiento con quimioterapia. Olvídenlo, no los utilicen. Se los doy por conocimiento, no hay que utilizarlos. Otros como la vianserina y la trazodona, híjole, también es muy limitado su funcionalidad. Solamente que algún inhibidor de recaptura de serotonina no nos sea útil, podemos hacer mano a lo mejor de vianserina, trazodona o bupropión, pudiera ser, definitivamente. Dentro de los más utilizados, si ustedes se fijan, pongo ahí entre paréntesis una fecha o un año, que dentro de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, el primero de ellos fue la fluoxetina en 1988. Ya de ahí siguieron todos los demás, ¿sí? El citalopram, el escitalopram, la fluoxetina, paroxetina, sertralina, ¿sí? Generalmente, o en general, los que menos interacción tienen con fármacos, ya sea opiáceos, que a veces se dan en paciente oncológico, quimioterapéuticos, puede ser el escitalopram, citalopram y la sertralina. Son los que, en términos generales, tenemos un buen espectro para tener una adecuada dosis y obviamente un adecuado efecto. Desafortunadamente, todos los antidepresivos tardan en iniciar o en ofrecer un efecto clínicamente comprobable. En el mejor de los casos, el efecto se puede ver entre el 10º y el 14º día de tratamiento, o sea, en las primeras 2 semanas, o terminadas las 2 primeras semanas. ¿Sí? Muy pocos individuos, en una semana vemos el efecto, muy poco. Generalmente entre el 10º y el 14º día es cuando vemos. También podemos hacer útil de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y noradrenalina, como es venlafaxina, desvenlafaxina y duloxetina. Tal vez aquí en este sentido la desvenlafaxina y la duloxetina sean muy útiles, definitivamente, por la baja afinidad y la baja afinidad de receptores y sobre todo de degradación del citocromo P450, así como también baja interacción con fármacos quimioterapéuticos. Existen también noradrenérgicos y serotonérgicos específicos, la mirtazapina. La mayor utilidad en pacientes con cáncer muchas veces para tratar de mejorar la calidad del sueño. La reboxetina prácticamente no la utilizamos. Estos son a grandes rasgos los medicamentos o el arsenal que yo creo que la gran mayoría de las instituciones cuentan. Claro, hay otros, vortioxetina, en el mercado y demás, que no está tan ampliamente investigado el efecto todavía en pacientes con cáncer, ni tampoco en pacientes con cáncer y depresión o con cáncer y ansiedad. No está totalmente estudiado, desafortunadamente. Hay que esperar a que hagan este tipo de procesos y este tipo de estudios. También tenemos el otro grupo, que son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas pueden dividirse por su efecto.
ansiolítico, antiepiléptico, somnífero hipnótico o miorrelajante. Si se fijan, hay varios: alprazolam, bromazepam, clorazepato de potásico, diazepam, lorazepam, ¿sí? Midazolam, triazolam, que pueden ser útiles. Tal vez aquí los más útiles o los que con mayor facilidad o tendemos a utilizar son los que tienen una vida media corta, que no tengan una vida media larga, pero algo más importante, que no tengan metabolito activo en sangre, activo, ¿sí? El diazepam es un fármaco que tiene un metabolito activo que puede durar hasta 82 o hasta 72 horas, ¿sí? Entonces, muchas veces, la dosis que estamos dando no creo que sea la dosis que está recibiendo el paciente, porque todavía tiene ahí almacenada, ¿sí? En ese sentido, yo creo que el alprazolam, bromazepam y el clonazepam, al igual que el lorazepam, ¿sí? Son los que nos pueden coadyuvar más para el tratamiento muchas veces de la ansiedad o de las crisis de ansiedad o los episodios de ansiedad para mitigarlo. Pero en cualquier trastorno depresivo y en cualquier trastorno de ansiedad, digamos que el tratamiento ideal para la remisión de los síntomas son los antidepresivos, no las benzodiazepinas. Los antidepresivos son el tratamiento ideal para la remisión de esta sintomatología o de estos trastornos. Las benzodiazepinas es un coadyuvante para mejorar la calidad del sueño, puede ser, para mejorar o disminuir la ansiedad, definitivamente, pero no se tienen que utilizar a largo plazo. No más de 3, máximo 5 meses, y hacer una reducción gradual hasta suspenderlo. Lo ideal es 3 meses, no más de eso. Como les comentaba, vida media, aún que es larga, pero la ventaja de estos 3 fármacos es que no tienen metabolito activo. Al no tener metabolito activo, obviamente, la dosis que estamos ofreciendo es la dosis que el paciente está teniendo. Eso es muy importante para saber si el efecto ansiolítico está siendo útil o si el efecto hipnótico está siendo útil. Hay otros ansiolíticos que no son benzodiazepinas, como son el propanolol, la valeriana, la perfenacina, que es un neuroléptico, sulpiride, que es un neuroléptico, la hidroxicina, que se utiliza mucho en los casos de alergias, primordialmente, pregabalina, que inició su principal, o el inicio principal fue para la cuestión de las crisis convulsivas, pero se ha visto, al igual que la carbamazepina, pueden tener un efecto ansiolítico y pueden ser coadyuvantes para el manejo de la ansiedad en algunos pacientes que no querramos usar alguna benzodiazepina, ¿sí? Y también la buspirona. El problema de la buspirona es que desafortunadamente tiene mucho efecto secundario, al igual que la perfenacina y el sulpiride. Por lo tanto, para ofrecérselos a pacientes con cáncer, la verdad es que si no se pueden utilizar, si no son necesarios utilizarlos, mejor no hacerlo. Esto es para información general. Algo muy importante es el delirium, ¿sí? Esta entidad nosológica, ¿sí?, que nos habla de que un paciente está, a final de cuentas, en un proceso en el cual cognitivamente no es. Algo que tiene el delirium, que es casi patognomónico, es que la persona en el transcurso de la mañana y mediodía está bien, contesta bien, es congruente en sus respuestas, hasta puede estar orientado. Y en la medida en que avanza la tarde-noche, se empieza a desorientar y puede empezar hasta a desconocer a los familiares o también al personal médico. Y puede llegar a tener esta idea de que lo quieren secuestrar o lo tienen secuestrado, o tener alucinaciones visuales como que veo objetos en la pared o que está subiendo a su cama animales o formas o algo por decirlo, hasta insectos. Es muy importante considerar que el delirium siempre va a ser secundario a alguna condición orgánica, ya sea metabólica, neurológica, infectocontagiosa, cardiovascular, etc. Siempre va a estar, hasta endocrinológica, siempre va a estar dada secundario a algún evento de este tipo.
hasta que limitemos o corrijamos ese evento, el delirio va a desaparecer totalmente. Pero de mientras, muchos de los pacientes con delirio pueden estar inquietos o agitados. Para disminuir esa inquietud o esa agitación, se puede utilizar el midazolam, el diazepam, pero solamente midazolam si está obviamente monitorizado o si está en una unidad de terapia intensiva o en una coronaria. Si no está en una de estas dos unidades, mejor no utilizar midazolam ni tampoco diazepam. Así de sencillo. El haloperidol, en este caso, al igual que el lorazepam, olanzapina y risperidona, puede ser útil tanto como vía intramuscular como por vía oral y son muy efectivas para el control de estos episodios. Una vez que el episodio va disminuyendo, una vez que el episodio va cediendo porque ya se está controlando la etiología o el origen, podemos ir reduciendo las dosis hasta quitar completamente el fármaco y la gran mayoría de los pacientes, el 90% de los pacientes que egresan, salen sin fármaco porque se controló el delirio. También existen medidas que les llamamos antidelirio. Muchas veces los familiares cuando están hospitalizados su paciente, de repente le tienen cerradas las persianas o las cortinas de su habitación, aún en el día. Esto puede provocar desorientación en el paciente y sobre todo en el adulto mayor. Entonces, tenemos que decirle al familiar que nos ayude a qué. Cuando el paciente ya esté despierto, abrir ventanas y que entre luz. Cuando el paciente ya esté despierto, decirle qué día es hoy, qué fecha es hoy, dónde se encuentra, dónde está, qué hora del día, hacerlo de 3 a 4 veces al día, 3 a 4 veces al día, para ayudarle a estar orientado al paciente. Ya cuando ceda la tarde o la noche, cerrar las persianas. Al final de cuentas, también esto involucra ¿qué? Nuestro ciclo circadiano. Y obviamente, en el ciclo circadiano está muy comprometido el cortisol y además de la gran funcionalidad de las hormonas. Literalmente unas se apagan y otras se prenden de noche o de día, invariablemente. Pero si mantenemos a oscuras una habitación, ¿en qué momento el estímulo luminoso nos va a ayudar para este intercambio? Entonces, eso puede ser muy perjudicial para el paciente. Por lo tanto, en cualquier situación, tanto en casa también, en la casa, en el hospital, definitivamente, si se les puede tener un reloj grande con la fecha en grande para que lo vean diariamente y abrirle las persianas, las cortinas, para que entre la luz de día y cerrárselas por la noche, eso nos puede ayudar para mantener muy, 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 en ese sentido, orientados y tranquilos a nuestros pacientes. Ya para finalizar, vamos a manera de discusión y conclusiones. Considero importante establecer de manera temprana el abordaje en salud mental en el paciente oncológico, por psicología o psiquiatría. Ambos sería lo ideal, pero bueno, no muchas de nuestras unidades se cuentan con ambos. Algunos se cuentan con psicólogos, otros cuentan con psiquiatras, pero si se puede tener a ambos, adelante. Esto para estar en posibilidad de ofrecer mejoría en la evolución clínica y de intervención farmacológica oportuna, además de establecer perspectivas futuras simples y concretas para aprovechar mejor el rol de todos los servidores de salud dentro del equipo de atención al paciente. Es relativamente importante capacitar a los médicos y personal de salud para que también puedan detectar problemas de adaptación tanto del paciente como de la familia a la enfermedad con el fin de ayudar y disminuir esa carga emocional de la que hablamos y se trabaje realmente en equipo, definitivamente. La enfermedad oncológica implica y es necesario el abordaje integral, que implica también el trabajo en equipo y desde una mirada biopsicosocial que juega un papel muy importante. Nos va a permitir el entender cómo la enfermedad afecta al paciente y a su familia para ofrecer el apoyo necesario del equipo de salud involucrado en este proceso. Eso es muy importante. ¿Sí? Anexo a la presentación
algunas diapositivas de referencias, son 3, que son, me parecen, son referencias importantes, que pueden ser consultadas y que las pueden tener, ¿sí? Algunas creo que les van a agradar muchísimo, otras definitivamente están muy bien, y creo que eso es muy importante, ¿sí? Me despido diciendo lo que decía William Osler, que dice que el buen médico trata la enfermedad y el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Eso es importante. ¿Me va a permitir dejar de compartir la presentación? Listo. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario. Sí, muchas gracias, doctor Eduardo. ¿Alguna persona irritable? No sé. Ajá. ¿Alguien ya dormido? Tenemos muchísimos comentarios. Adelante. Tenemos muchas preguntas en redes sociales también, entonces queremos agradecerle su participación el día de hoy. Tenemos mucha audiencia aquí en la liga y también en las redes sociales. Voy a iniciar leyéndole algunos comentarios. Nos dice Erika Cabrera: buenas tardes, gracias por este tema. Totalmente cierto lo que usted dice. Mi contacto directo es con pacientes de cáncer, que viven con cáncer, y la experiencia humana con pacientes oncológicos es otra dimensión de trabajo clínico. Mi proyecto de tesis es justamente sobre esto, con el tema de tanatología con enfoque gestal con pacientes con enfermedades terminales. Y el deseo de una servidora es mostrar esto para acompañar a los pacientes y sus familiares, que todo el personal de salud, médicos, enfermeras, etcétera, podamos y debamos trabajar y llevar un trato humano a estas personas. Y me gustaría llevarlo a mi institución. Desde el comentario de Erika, muchas gracias por tu comentario, Erika. Luz Salvador también nos dice: buenas tardes. De hecho, en la atención siempre realizamos un cuestionario socioeconómico desde trabajo social. De igual manera, realizamos una plática de confianza hacia los pacientes, sin visión vulnerable para escuchar. Y para iniciar con las preguntas, doctor, nos pregunta Eduardo: ¿cree que estamos preparados como sistema de salud para reconocer que el sufrimiento emocional es tan importante como la salud física? ¿Y cómo podemos defender la atención? ¿Hay alguien con Permítame, doctor. el micrófono abierto? Listo. ¿Y cómo podemos defender la atención a la salud mental del paciente que vive con cáncer como una necesidad y no como un lujo? Yo creo que la salud no es un lujo de entrada. El bienestar en salud creo que es una necesidad, no solamente del paciente con cáncer, de todos los pacientes. Yo creo que sí existe gente preparada para la atención en salud mental en pacientes con cáncer. Yo creo que sí existe, yo creo que hay, y creo que hay muchas unidades que cuentan con los recursos y que cuentan con el recurso. Desafortunadamente creo que aún todavía estamos en este proceso de tratar de que la demanda no sea mayor a la oferta, y se está en este proceso, tratar de mejorar la oferta para que la demanda ahora sí que no nos inunde o nos invada, pero considero que la brecha va disminuyéndose y creo que va en disminución esa brecha, definitivamente. Muchas gracias, doctor. También nos preguntan qué habilidades emocionales y comunicativas deberían fortalecerse en los equipos de salud para abordar adecuadamente el distrés en estas personas que viven con cáncer. Yo creo que tienen que tener en consideración algo muy importante, que haya una comunicación asertiva. La comunicación asertiva implica, obviamente, que haya una comunicación lineal hacia el paciente y hacia el familiar, que se diga específicamente siempre las cosas que se van a hacer, obviamente dándole a entender en su lenguaje o en sus condiciones qué es lo que vamos a realizar, cómo lo vamos a realizar y cuándo lo vamos a realizar. Pero también algo muy importante, retroalimentarse uno de si entendió o no el paciente. Porque muchas veces vamos y comunicamos, pero ¿qué tanto esa comunicación que ofrecimos
verdaderamente ofreció el conocimiento o ofreció lo que teníamos que, digámoslo así, que el sujeto se quede con esa información. Si nosotros no hacemos una retroalimentación de decir algo muy sencillo, ¿qué le acabo de decir? ¿Cómo me explicaría usted lo que va a hacer? Entonces estamos quedando ahí un sesgo. No somos comunicólogos para que nos entiendan todos, definitivamente. Cada quien tiene su propia forma, su propio estilo. Pero creo que si hacemos este pequeño ejercicio de retroalimentación, nosotros mismos nos vamos a ir creando más habilidades para comunicar lo que necesitamos que el paciente y el familiar entiendan, obviamente, que implementen y que mantengan, definitivamente. Muchas gracias, doctor. Con relación a esta pregunta, Luz Salvador nos hace otro comentario. No, es el psicólogo Roger. Nos dice, la capacitación es súper importante en salud mental desde una depresión leve hasta enfermedades crónico-degenerativas y seguimiento de pacientes con impresión diagnóstica de trastornos psiquiátricos, donde el acompañamiento psicoterapéutico y tanatológico no se limita. Nosotros estamos en una unidad de primer nivel y nuestra labor es que la brecha sea cada vez menos y mantenerla en una misma curva. Nos dicen también Luz del Alba, doctor, a veces muchos trabajadores que están en cualquier nivel les falta empatía y comunicación hacia los pacientes, pero me dio gusto estar en este taller ya que fue muy claro y la retroalimentación es excelente. Roger nos dice, el conocimiento básico de la farmacología también es básico en la atención a la salud mental porque se trabaja con tratamientos multimodales. También nos dicen a través del perfil de Facebook. Muchas gracias, muy competente, muy interesante y con mucho conocimiento. Gracias por compartir. Otra ponencia de mucha importancia, igual que la del día de ayer sobre opioides. Doctor, ¿qué opinión tiene al respecto del uso de psilocibina en personas en fase terminal? Fíjate que con respecto a psilocibina, no es reciente ese concepto para la atención. De hecho, ya algunos países europeos ya han tenido la experiencia en ese sentido, ¿sí? Creo que tiene que estar muy regulada. Sí hay, hasta cierto punto, varios estudios que tienen buenos resultados del manejo con la psilocibina, pero creo que tiene que tener primero una muy buena regulación, cosa que ahorita no la tenemos en nuestro país, y se puede dar muy fácilmente a errores farmacológicos. Porque también hay que considerar algo muy importante. Puede tener interacciones la psilocibina con muchos otros fármacos. Porque muchas veces el paciente con cáncer no nomás estamos hablando que esté a lo mejor enfermo de una depresión o de ansiedad. Puede estar con lupus, puede estar con diabetes, puede estar con hipertensión, puede ser posinfartado, ¿sí? Entonces, como dicen por ahí, no todo es para todos. Tenemos que ahorita seleccionar muy bien, o sea, tendría que seleccionar muy bien el uso de psilocibina en un grupo muy específico de pacientes, casi que nomás tuvieran puro cáncer terminal, cosa que, híjole, sería muy difícil de encontrar en nuestro país. Esa es la realidad. Porque la gran mayoría de nuestra población adulta ya tiene comorbilidad o con diabetes, o con hipertensión, o con lupus, o con alguna enfermedad reumatológica, desafortunadamente. ¿Sí? Digo, no estoy en contra de que haya nuevas, por así decirlo, experiencias farmacológicas o intenciones farmacológicas, pero sí hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho control para esto, demasiado control. Y creo que desafortunadamente ahorita en nuestro país algo tan de uso como también la psilocibina también es altamente recreativa en muchas personas, ¿sí? Por decirlo de una forma amable. Entonces hay que tener mucho cuidado porque también nos podemos encontrar con sustancias que no sean del todo puras y desafortunadamente caer en situaciones muy de mucho cuidado y de precaución en salud.
Gracias, doctor. Nos dice el doctor Eduardo, ¿qué estrategias nos sugiere para ayudar a los pacientes que viven con cáncer a resignificar su experiencia desde la búsqueda de sentido e incluso en etapas terminales o paliativas? Yo creo que ese tipo de pacientes a lo mejor serían bueno tener un grupo de autoayuda, ¿sí? Y un grupo de apoyo, coordinado por a lo mejor un psicólogo, un psiquiatra o las trabajadoras sociales también pueden ser personas que tengan algún tipo de educación en un tipo de psicoterapia. Yo creo que ese tipo de pacientes pueden estar en un grupo y juntar un grupo homogéneo para tratar de darles y ayudarles a esos procesos. Independientemente de que uno lo pueda meter en psicoterapia y demás, pero creo que el grupo es más favorecedor en ellos, ¿sí? Como dicen por ahí, el grupo va jalando y eso va ayudando mucho en ese tipo de pacientes. Sí, desafortunadamente no todas las instituciones tienen facilidad para tener un grupo de autoayuda o un grupo psicoterapéutico, pero si se puede optar o si se puede enviar o puede la persona tener un contacto de ese tipo, de verdad es muy útil. Gracias, doctor. También nos dice qué papel tiene la supervisión emocional del equipo de salud en la prevención del burnout y en la calidad del acompañamiento a las personas que viven con cáncer. Pues es que si no estamos sanos, no vamos a estar bien. Esa es la realidad, ¿sí? De hecho, aquí en la institución nosotros implementamos talleres con una de nuestras compañeras en psicología, talleres a trabajadores y médicos residentes de manejo y control del estrés, del manejo y control del desgaste emocional, de manejo y control del desgaste, obviamente, físico. Entonces, sí es muy importante, definitivamente. Creo que es importante, a final de cuentas, tratar de ofrecer también al personal involucrado en la atención a la salud, pues ofrecerles atención en la salud. No porque estén mal, no porque tengan un trastorno, porque tengan una enfermedad, sino por este día con día, que a fin de cuentas pues no deja de ser desgastante para todos, ¿no? La atención simplemente desde un camillero, desde la gente que está en limpieza, desde la propia enfermera, desde el médico residente, desde el médico que está atendiendo, todos ellos a final de cuentas, ¿no? Entonces creo que sí es importante ofrecerles un espacio en el cual se les pueda brindar ese apoyo emocional en esas vertientes o en esas áreas. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta más que nos dicen, en escenarios donde no hay personal de psiquiatría o de psicología disponible, ¿qué acciones mínimas deben de ser garantizadas para el acompañamiento a las personas que viven con cáncer y sus familias? Si no existe psicólogo o psiquiatra, tal vez aquí podríamos optar por el apoyo de trabajo social, ¿sí? Muy probablemente alguna de las trabajadoras sociales tengan cierta formación, obviamente en atención paliativa, a veces en algún tipo de psicoterapia, o a veces hasta alguna enfermera, ¿eh? No necesariamente tiene que ser un psicólogo, un psiquiatra. A veces está ahí enfermeras y trabajadoras sociales que pueden ser psicoterapeutas, perdón, y que nos pueden auxiliar. Yo creo que aquí lo más importante es, independientemente si digo, no tengo esto, mejor ver con qué cuento, ¿sí? ¿Con qué cuento en la institución o qué puede ofrecer la institución a estos pacientes? Ok, yo no tengo un acompañamiento que me lo pueda ofrecer una psicóloga, ¿sí? O un psiquiatra. ¿Tengo forma de derivarlo para que por lo menos lo puedan ver una vez al mes o cada 2 meses? ¿Lo puedo hacer? Ok, lo hago. Pero para un acompañamiento más cercano, ¿alguno de mis compañeros de trabajo social o de enfermería tienen esa facultad o están con esa facultad? Pues a lo mejor utilizarlos, ¿sí? Definitivamente. Utilizarlos definitivamente para ayudarnos. Ahora, también hay algunas ligas en Internet, por ejemplo, de la UNAM, que tienen ahí pequeños videos de manejo y control del estrés, de manejo y control de la ansiedad,
de ejercicios respiratorios para el control de la ansiedad, que también los podemos buscar, también los podemos encontrar y también los podemos ofrecer a nuestros pacientes. Y creo que también eso ayuda muchísimo. Si no mal recuerdo, en la plataforma de CIESARI también existen dos tallercitos de, no recuerdo exactamente, pero sí los llegué a ver. Existen 2 talleres creo que para el control de la ansiedad, no recuerdo bien. Lo tendría que buscar, pero sí existen. ¿Sí? Tenemos oferta educativa, o sea, está el seminario de salud mental con más de 70 sesiones, tenemos cursos, tenemos el MHGAP, que es justo para desarrollar competencias en personal no especializado. Y de detección, que es importante. Ajá, y también tenemos algunas sesiones de seminario sobre primera ayuda psicológica, o sea, por lo menos para iniciar con la orientación a las personas que pueda darla cualquier personal de salud. Tienen por ahí también uno de psicoeducación, que ese no es necesariamente, es para cualquier profesional que esté involucrado en la salud. Sí, también tenemos algunos talleres, no recuerdo ahorita específicamente qué sesión es, pero fue otorgada por la psicóloga Montserrat, que está en Conasama, y ella dio también como a talleres de mindfulness y algunas estrategias de meditación, entonces siempre les invitamos a revisar nuestra oferta educativa. Porque sí, es muy extensa y sobre salud mental tenemos muchísimos programas educativos. Voy a leer una pregunta más, doctor, y si quiere para que ya vayamos cerrando con la sesión, nos dice el doctor Juan Cuadros, ¿cuál es su opinión sobre el uso de metilfenidato en personas con enfermedades oncológicas y problemas de salud mental, específicamente para la depresión? Y de ser el caso, en su experiencia, ¿cuándo debemos utilizarlo? Yo creo que el metilfenidato en realidad tiene una muy limitada acción en los pacientes oncológicos y generalmente lo podemos llegar a utilizar primordialmente en aquellas depresiones, ¿sí?, que sean muy intensas, pero sobre todo depresiones que no tengan ansiedad, depresiones moderadas, severas, y que involucre mucho una cuestión de fatiga crónica o de cansancio crónico. Pero hay que tener mucho cuidado con el metilfenidato por las interacciones farmacológicas, ¿sí? Porque es un fármaco que a final de cuentas no deja de ser un derivado anfetamínico que puede tener interacciones con varios de los fármacos en quimioterapia que se utilizan. Sí, puede ser útil, definitivamente. No tengo yo muchos casos, cuando mucho yo creo que en todo lo que llevo de desempeño y de desarrollo laboral, tal vez lo habré ocupado en unos 4 o 5 ocasiones, pero muy específicamente en ese tipo de depresiones que son muy intensas, que de repente el antidepresivo como que nos está tardando en dar el efecto y que son muy proclives a tener como desgaste, desgano, anergia, sí, falta de interés y demás. Solamente tal vez sería como la única condición. Digo, obviamente, si hay un niño con cáncer y tiene déficit de atención, pues ahí sí está claramente indicado un metilfenidato, pero hay que tener cuidado qué otros fármacos se le están dando a ese niño. Eso sí. Muchas gracias, doctor, por toda su retroalimentación, por todos los comentarios que le ha dado a la audiencia. Fabiola Morales ha estado participando, nos dice, yo soy la responsable sanitaria de farmacia en el Hospital General del ISSSTE La Paz y me toca el contacto con pacientes que viven con cáncer y créanme que tener la empatía les ayuda mucho a estas personas. Yo lo hago con todo el amor a mi profesión y a los pacientes. Verlos recuperados, que te agradezcan la empatía y el apoyo no tiene precio.
También nos comentan, muy agradable la capacitación, nos ayuda a continuar y entender mejor nuestra labor. Saludos, doctor Colmenares. También les desean que se recupere de la faringitis, doctor. En esa ya ando de salida. Ya nomás tengo voz del padrino, pero a ratitos. Gran cualidad tener voz del padrino, doctor. Nos dice... No tanto, no, porque luego no se me entiende. Bueno, las personas le desean que se mejore y me parece que esos son todos los comentarios. Ya solo nos recibimos más comentarios de felicitaciones, excelente ponencia, y nos preguntan sobre cómo registrarse hacia SABI. Ahorita les explico esto, denme unos segundos nada más. Doctor, no sé si le gustaría hacer algún otro comentario para que finalicemos la sesión y ya yo me quedo con ellos para explicarles el tema del registro en CIESABI. El registro es bien fácil, ¿eh? Sí. Se los anticipo. No, agradezco la invitación, ¿sí? Agradezco a todos los que estuvieron presentes, a sus preguntas, a sus comentarios, ¿sí? Les deseo una mejor tarde y si tengo posibilidades de estar en otra plática, en otra charla, que bueno, si no, también les deseo que tengan un año próspero. Muchas gracias, doctor Eduardo. Montserrat, igual, no sé si tú también quieras hacerle algún comentario a las personas que siguen conectadas, al doctor Eduardo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Doctor, pues muchas gracias por su aportación. Sin duda ha abordado diversos puntos que integran la importancia del tratamiento y de la interrelación con la salud mental. Hace un momento que brindaba la bienvenida, rescataba la importancia de identificar y reconocer la salud mental. Primero como personas y también como personal de salud, ¿no? Y que sea visto como un tema que abordan no solamente los profesionales especializados en salud mental, sino que son todos, ¿no? Y bueno, pues primero reconozco algunos términos que usted empleó durante toda la sesión, que fueron como psiquiatra, psicólogo, salud mental, depresión, ansiedad, trastornos mentales, y que cuando los escuchamos pensamos inmediatamente que es malo o que es para locos o de locos, ¿no? Y bueno, entonces se identifica que son ideas que se perpetúan aún día a día, pero que ya también muchas personas reconocemos que la salud mental tiene un impacto muy trascendente en la vida de todos y de todas, ¿no? Otro punto es también ver con premura y rapidez la importancia de la salud mental con personas con cáncer. Identificamos que el impacto del diagnóstico y el tratamiento tienen impactos en las diversas áreas de las personas, social, familiar, etcétera, ¿no? Y bueno, y con ello también su bienestar físico, su emocional, y rescato algo que también identifiqué, que son las habilidades cognitivas, ¿no? Y estas habilidades cognitivas, pues entre ellos son la concentración, la atención, la toma de decisiones, y que cuando estamos con él o la paciente, a veces nos preguntamos, o es más, juzgamos como comentarios como, ya se lo expliqué muchas veces, no sigue el tratamiento, pero al final las capacidades mentales, pues sí tienen este impacto. Entonces se hace esta invitación a reconocer que se provocan una serie de emociones y de reacciones y que como individuos reaccionamos de diferentes formas. Y bueno, ya para finalizar, reconocemos la atención de calidad y de calidez por parte de todo el personal para mejorar el proceso adaptativo y un pronóstico favorable de las personas. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación, con todo gusto. Muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias, doctor Eduardo. A las personas que me preguntan por la inscripción a CIESABI, ya les compartí el enlace. También les invitamos a seguirnos en redes sociales, en YouTube, en Facebook, Instagram y en X, antes Twitter. En este momento nos encontramos la plataforma se encuentra en mantenimiento. Todavía no tenemos una fecha para la reapertura, estamos haciendo un cambio en toda la imagen de la plataforma. Esto es para ofrecer un mejor servicio. De vez en cuando les va a aparecer el mensaje de en mantenimiento, pero ya máximo a finales de mayo ya esté nuevamente la plataforma liberada para todo el personal de salud. Les recuerdo que la inscripción es por una única ocasión. Solo se puede inscribir personal de salud,
y en lo que la plataforma regresa a su funcionamiento habitual, les recordamos que los videos de todas las ponencias están disponibles también en el perfil de Facebook, y de algunos cursos virtuales los pueden encontrar en YouTube. Entonces pueden ir consultando los videos, y ya que esté disponible la plataforma nuevamente, pues ya solamente van a tener que ir ahí a hacer sus evaluaciones. Cuando ustedes aprueben sus evaluaciones, van a poder obtener sus constancias, y no les compartimos lista de asistencia. Ya en la plataforma lleva el registro de quienes se inscriben a los programas y quienes concluyen de manera satisfactoria. Entonces, les recordamos que todo el mes de mayo, todos los seminarios de educación continua de CISABI están enfocados en la prioridad de fortalecimiento de la salud mental y la prevención de adicciones. Entonces, tenemos 14 seminarios de educación continua. Les invitamos a seguir las redes para que vean toda la oferta educativa que estamos en generación constante, en colaboración con todo el sector y con todas las áreas de IMSS Bienestar. Entonces, eso sería todo por la sesión de hoy. Muchas gracias, doctor Eduardo. Muchas gracias, Montserrat. Y nos vemos en la siguiente sesión del Seminario de Salud Mental, que sería en junio. Gracias, buena tarde. Nos vemos. Bye.